Amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Continuamos con nuestro curso de Introducción a la Teología. Hoy estamos en la hora 10 de nuestro material y el tema es Angelología, el estudio de los ángeles. Como tarea para esta hora tenemos un diagrama que ustedes pueden hacer libremente con la información que tienen o la que ustedes puedan conseguir, y nada más es para poder reflejar en tarea lo que estamos estudiando en el curso para reafirmar la información. No se requiere algo muy extenso. Recuerde que las tareas son de una cuartilla para cada una de estas situaciones de tarea que dejamos. Entonces vamos a empezar con la angelología y decimos que, bueno, ahí tenemos un primer párrafo. El primer párrafo dice: la palabra griega ángelo significa mensajero. Con ella denominamos a los ángeles. Respecto a estos seres inmateriales, debemos decir que nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado, poderoso y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Los espíritus buenos y malos andan entre nosotros con gran velocidad. Si hacen el menor ruido, pasan de un lugar a otro. Habitan en el espacio que nos rodea y sabemos que algunos de ellos están interesados en la obra que Dios quiere en nuestras vidas. Otros procuran dañarnos y afectar esa obra. Los hagiógrafos, los escritores de la Biblia, recorren el velo y nos proporcionan una visión de este mundo invisible con el objeto de que seamos animados y advertidos. Entonces ya nos queda muy claro que el tema de angelología viene de la palabra griega ángelos, que tenemos ahí, que significa mensajero. Y bueno, vamos a ver que hay una cantidad de información respecto a este tema, todo conforme a la palabra del Señor. Y bueno, en primer lugar tenemos que decir que son criaturas de Dios. Los ángeles son, igual que los seres humanos, inmortales, tienen principio cuando Dios los creó y no tienen muerte futura. Dios los creó hacia la eternidad en el futuro. Su naturaleza es que son criaturas, son espíritus inmortales, numerosos y sin sexo. Por espacio de la materia que no podemos en más de una hora exponer todos los textos, dejamos los textos sin leer, pero usted puede buscarlos, puede corroborar lo que estamos diciendo allí y bueno, pues ampliar el conocimiento. Entonces son criaturas de Dios y son espíritus. Son sin cuerpo también, no tienen cuerpo físico, material. En alguna ocasión llegan a tener una materialización para un propósito de Dios, pero son espíritus y bueno, tienen ahí esas características. Son muy numerosos, como vemos aquí, porque realmente si la humanidad tenemos más de 7,000 millones de personas en el mundo, las personas somos contadas de esa manera, pero los ángeles no. Los ángeles son millones y millones, no tenemos un número exacto, pero sabemos que son muchísimos. El segundo inciso que tenemos es la clasificación. Dice: el ángel del Señor, arcángeles, vigilantes, ángeles escogidos, ángeles de las naciones, querubines y serafines. Entonces, estos son propiamente del lado de los ángeles que diríamos nosotros buenos, de parte de Dios. Pero el primero de Dios, que es el ángel del Señor, te recordemos que es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Se llama también teofanía. Y de la teofanía o aparición de Dios en el Antiguo Testamento encontramos que se usa la frase el ángel del Señor, como algo así espiritual del Señor que se presentaba de una manera muy clara con algunos siervos de Dios allí en esos libros que tenemos, pero realmente no es un ángel como tal que se pudiera contar con los demás. El resto de ángeles es una forma de usar la palabra ángel aplicado a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, siempre que veamos el ángel del Señor, vemos que se refiere al Señor mismo. El ángel que luchó con Jacob en Peniel es el Señor mismo. Aunque usa la palabra ángel, es por la presencia espiritual. Una percepción de la idea hebrea, de la cultura hebrea, que un ángel era como una presencia espiritual nada más. Pero no es un ángel especial o un ángel que tenga otro tipo de funciones. Los arcángeles normalmente se les llama jefe de ángeles. También es una forma de definirles. Y hay varios ahí que aparecen. El que normalmente aparece con este nombre es el arcángel Miguel, que veremos es un ángel dedicado a proteger al pueblo judío y tiene ese título. También tenemos ahí en Daniel 4:13 vigilantes. Dice Daniel en una profecía que recibió que por consejo de los vigilantes se le dio una profecía a Daniel. Entonces encontramos ahí que los vigilantes se llama a un grupo de ángeles y dice que incluso toman consejo. Entonces, en esa división de la angelología de los ángeles buenos, encontramos a estos que también son así llamados vigilantes y son ángeles buenos. Los ángeles escogidos
Es interesante porque así aparece la frase en la palabra del Señor. Dice que hay algunos ángeles escogidos de Dios y encontramos Mateo 25 y 1 Timoteo 5, donde se dice son ángeles escogidos. Alguna situación de autoridad, alguna situación de la delegación puesta por Dios para ellos que les da ese título, también se pueden llamar así. Los ángeles de las naciones que manejamos en Daniel se refiere a ángeles que están a favor de las naciones. Ahí dice que cuando Daniel empezó a interceder ayunando y orando, se presenta Gabriel, que es un ángel ahí como mensajero, y le dice a Daniel, el ángel que está por tu pueblo se llama Miguel. Entonces le da el título de arcángel a Miguel como un ángel que está dedicado a proteger la nación judía. Pero encontramos ahí que también dice que hay ángeles que están en contra de las naciones. Dice, el príncipe de Persia se me opuso, hablando de demonios poderosos que están al frente de alguna obra en las naciones. Entonces hay ángeles de las naciones buenos y ángeles de las naciones malos. También tenemos ahí la sexta clasificación, son querubines. Está en Génesis, Éxodo y Romanos. Y encontramos entonces que los querubines están adorando al Señor. Adoradores, diríamos, la definición de querubines son adoradores. Aparecen también en Ezequiel algunos querubines y se refleja que tienen algo del carácter de las criaturas o del carácter de Cristo. Si usted recuerda, dice que un querubín tenía la cara de hombre, otro como de becerro, otro de un león y otro de un águila volando. Esas 4 imágenes reflejan mucho de Jesús o pueden reflejar parte de la creación de Dios. Entonces aparecen también en Apocalipsis y están constantemente adorando a Dios. Entonces, los querubines son adoradores. Y los serafines que aparecen única vez en Isaías 6 se refieren a la santidad. Son ángeles muy enfocados en la santidad de Dios. Porque dice ahí Isaías que estos ángeles estaban pues de frente en una forma de adoración al Señor y se da como una imagen muy clara de que son muy cercanos a estar reconociendo a Dios como santo. ¿Cuál es el carácter de los ángeles? Los ángeles buenos, tenemos aquí también 6, diríamos nosotros, conclusiones de su carácter. Son obedientes, reverentes, sabios, humildes, poderosos y santos. Normalmente encontramos que hubo una revolución en contra de Dios de parte de los demonios, guiados por Satanás, que veremos enseguida, pero el resto de ángeles que tenemos todavía que están adorando a Dios, todos ellos son obedientes. Tienen libre albedrío, así como nosotros los seres humanos que son inmortales, también tienen libre albedrío, por eso son obedientes, ¿no? Son reverentes, normalmente en las apariciones que ellos llegan a hacer en alguna función de las cosas de Dios, siempre tienen una gran reverencia por Dios. Respetan a Dios por su santidad, respetan a Dios por su gracia, y bueno, entonces tiene mucho que mostrarnos ese carácter. También son sabios. Tenemos las citas bíblicas y encontramos que son seres entonces con la inteligencia y la capacidad de ser sabios. Pueden seguir el carácter de Dios en esa sabiduría que tiene Dios multiforme. Los ángeles tienen una sabiduría individual, pero se presentan como seres sabios. También se presentan como seres humildes y aunque tienen poder, no siempre aparecen realmente con alas. Hay ocasiones en que dice que vienen volando y con alas, pero hay ocasiones en que no. Se presentaban como varones nada más, como en el caso de Abraham, cuando se presentó Dios con 2 varones, decía que eran ahí como varones, eran ángeles, y en ese caso no tenían alas. Pero cuando llegan a estar con alas, alguna de las funciones que tienen para darle a Dios la gloria y para el propósito que Dios tiene al enviarlos. Entonces son humildes, también son poderosos, mucho más poderosos que los seres humanos. Dice la palabra de Dios que tienen un poder muy, muy grande comparado con nosotros, y veremos que hay jerarquías de ángeles y hay jerarquías también de demonios. También los ángeles que están dedicados a Dios son santos, como decíamos, tienen la capacidad de revelarse y no se revelan porque Dios puso en ellos la capacidad de ser santos. Entonces son seres santos. La obra de los ángeles, inciso D, son agentes de Dios, mensajeros de Dios y siervos de Dios. Entonces vienen muchos versículos allí, incluso de aquí podemos sacar parte de nuestras tareas que estamos teniendo en el curso. Pero como agentes de Dios entonces encontramos que realmente ellos vienen al servicio total de Dios. Lo que Dios disponga que ellos hagan, cosas notorias o cosas no notorias, ellos están dispuestos, por eso son mensajeros de Dios y de esa manera aparecen como agentes de Dios en muchos textos. También como su nombre lo indica que son mensajeros, traen un mensaje de Dios eventualmente y también aparecen con esa función. Son mensajeros de Dios de lo que Dios dispone que ellos digan a personas o al pueblo de Israel o a la iglesia, pero tenemos ese mensaje allí muy especial de parte de los ángeles.
También son siervos de Dios porque en todo lo que Dios dispone, ellos están para servir. Hay muchas formas en que los ángeles sirven y de veras tenemos mucho que estudiar de ellos porque tienen funciones, pues en el caso de Génesis, con Abraham, como acompañando a Dios, en algunos otros casos, al frente del pueblo de Israel, en batallas, en guerras, con la iglesia, en la iglesia del Nuevo Testamento, con Pablo, con Pedro, con varios de los apóstoles, también había manifestaciones de ángeles, como vemos ahí desde los evangelios y en Hechos y en Apocalipsis. Entonces, los ángeles sí son verdaderos siervos de Dios. Ahora, vamos a ver algunos valores, inciso que estimulan los ángeles. Esto derivado de cómo funcionan los ángeles que están consagrados a Dios y lo que aprendemos de ellos, tenemos el primer valor, que es humildad. Si ellos que son poderosos, que tienen la capacidad de transportarse muy rápido, recordamos, no son omnipresentes, no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, pero sí tienen una gran velocidad comparada con lo que nosotros vemos aquí en la tierra, pero aunque son veloces y fuertes, siempre son humildes, siempre le dan la gloria a Dios y siempre se presentan sin el deseo de ser adorados. Algo que diríamos aquí a los hermanos en Cristo que de veras queremos seguir la palabra: los ángeles nunca reclaman adoración. Nunca reclaman ser reconocidos, nunca reclaman que la gente les dé alguna pleitesía. Ellos sirven a Dios y con esa humildad nos dan ese ejemplo, como dice aquí, ¿no? Un valor que estimulan. Confianza, seguridad y calma, porque realmente ellos, cuando siempre que se presentan en cualquier función que Dios les da, se ven confiados. Los ángeles no se ven con miedo. Aún en esa batalla que aparece en Daniel, donde aparece el ángel Gabriel y el arcángel Miguel, el mensaje que trae Gabriel lo da con toda calma. Aunque hay batalla, aunque hay una guerra, tiene una gran confianza, tiene una gran seguridad, porque vienen de parte de Dios, con el propósito de Dios y seguramente confiados en el plan de Dios. Por supuesto, ellos tampoco son omniscientes. Entonces, como no lo saben todo, esperan órdenes, esperan que Dios les esté revelando lo que les quiere revelar o que les esté demandando lo que les quiere demandar. Son responsables también, en ese sentido, cuando Dios los envía, tenemos la cita bíblica de Corintios 4:9, 1 Corintios 4:9, ellos son muy responsables porque cumplen el objetivo que Dios les da. Son responsables, no tienen ninguna actitud de descuido hacia las cosas de Dios o de irresponsabilidad. Tienen un sano optimismo porque realmente saben de Dios, ¿no? Algo interesante, ellos no tienen fe. Los ángeles ven a Dios. Nosotros los seres humanos nos vemos por fe porque no vemos a Dios. Pero los ángeles han visto a Dios. Por eso es muy distinta el trato con ellos en muchas situaciones, aunque son siervos de Dios y aunque tienen algunos valores como en este caso, pero realmente hay algunas situaciones de su carácter que tenemos que aprender. Entonces, el autoconcepto también decimos ahí, relacionado mucho con la humildad. Ningún ángel reclamó adoración, ningún ángel quiso tomar ningún lugar, salvo Satanás, y vemos cómo fue el proceso que veremos enseguida en detalle, pero realmente los ángeles tienen un concepto de sí mismos sano, saben que el que merece toda la gloria es Dios y saben que ellos son siervos, aunque sean poderosos. Incluso en Apocalipsis aparecen ángeles muy grandes, así como de dimensiones inimaginables para nosotros, pero ellos siempre tienen esa humildad. Un temor reverencial, o sea, realmente le tienen reverencia a Dios, como los hombres deberíamos de tener, ¿no? Los cristianos, un temor reverente a Dios. Temo reverentemente a Dios y por eso limito mi conducta. Y es un temor de reverencia, de respeto a Dios. También participan en la historia de la salvación. En Hechos y en Gálatas y en Hebreos vienen ahí las citas. De alguna manera Dios los envía para respaldar la obra de los evangelistas o respaldar la obra de la iglesia. Entonces sí participan en la historia de la salvación como mensajeros. Nunca en el sentido de redimir, nunca en el sentido de tomar el papel de Dios, pero tampoco el papel de los hombres. Nada más son mensajeros. Eso es muy interesante. A Dios le toca el papel de la divinidad. A los humanos nos toca el papel de, como creyentes, estar en su obra, pero los ángeles son unos buenos mensajeros entre Dios y los hombres. Las evidencias bíblicas que tenemos, inciso F, vienen ahí enseguida, y dice: los ángeles son reales, pero no siempre son visibles. O sea, realmente estos seres nunca dejan de tener funciones, estar delante de Dios, o cuando llegan a funcionar en la tierra con algún propósito divino, siempre tienen algo que están realizando, pero no son visibles normalmente. Yo creo que cuando la palabra dice que Dios se dejan ver o Dios permite que se vean es con un propósito. Cuando ese siervo, esa persona que tuvo la necesidad o el momento de estar sirviendo a Dios, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, se hacían visibles, era con ese propósito que Dios tenía. Pero muchas veces son totalmente invisibles. Los ángeles adoran, pero no reciben adoración. Bien, hay muchos versículos también, y lo que decíamos de su carácter, ¿no? Ellos son adoradores.
donde Dios les manda, adoran a Dios, glorifican a Dios, pero no reciben adoración. De hecho, en Apocalipsis, ¿no? Cuando Juan quiere adorar a un ángel, el ángel dice, no me adores porque soy consiervo tuyo. Entonces, un verdadero ángel no recibe adoración. La adoración es para Dios solamente, pero ellos son constantemente adoradores. Entonces, sí aprendemos mucho de las evidencias bíblicas de los ángeles y estos textos que tenemos ahí. Los ángeles, punto 3, sirven, pero no son servidos. Esto también habla mucho del carácter de ellos como siervos. Vienen a servir en muchas cosas. El mensaje que traen, el respaldo en la obra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero nunca un ángel pidió ser servido. Ningún ángel dijo, adórenme, sírvanme, hagan algo para mí. Entonces, de veras tienen mucho que enseñarnos los ángeles con su carácter como siervos de Dios. Aunque los creyentes somos humanos, pero algunas de las cualidades de esos seres angelicales deberían de ilustrarnos a nosotros cómo comportarnos delante de Dios. Los ángeles acompañan a la revelación, pero no la sustituyen, ni parcial ni totalmente. O sea, en alguna ocasión viene por la cuestión de la revelación. Cómo Dios se reveló Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Manifestaciones del Antiguo Testamento en algún evento histórico con Israel, con Abraham, con algunos Gedeón y otros siervos, pero también en el Nuevo Testamento aparecen con los apóstoles sirviendo en la iglesia, pero ellos nunca sustituyen la revelación. Esto también es muy importante. Los ángeles, podemos traducir aquí, le dan importancia a la palabra de Dios. O sea, ellos nunca dicen, yo traigo un mensaje, o no veas el mensaje de Dios y ven a ver mi mensaje. Ellos siempre traen algo de reverencia y de respeto por la revelación de Dios. Acompañan a veces porque sí, en algún momento de la historia de la iglesia y de la historia de Israel ha habido participación de ángeles, pero definitivamente de ninguna manera ellos quitan la palabra de Dios. Y esto nos da a nosotros también un ejemplo. Nosotros no podemos quitar la importancia de la palabra de Dios. Aún como siervos de Dios o los ministerios que tengamos, iglesias pequeñitas o iglesias enormes o mega iglesias, nosotros siempre tenemos que decir que la revelación es lo básico. La palabra dice es lo más importante. No lo sustituyen ni parcial ni totalmente. O sea, ni una partecita de la revelación de Dios la quitan, ni tampoco totalmente, por supuesto, no van a quitar la palabra nunca. Los ángeles, punto 5, saben mucho, pero no lo saben todo. Entonces sí decíamos que no son omniscientes. Saben mucho por la experiencia que tienen. Son seres distintos a nosotros. Espirituales, poderosos, ya dijimos sus características. Creados por Dios, pero sin un cuerpo. Entonces, al no tener un cuerpo, al no tener una relación de fe como nosotros como iglesia, ellos saben muchas cosas. Lo que Dios les ha revelado, lo que Dios les ha puesto a hacer, lo que ellos conocen de su historia en las cosas de Dios, pero no lo saben todo. El único que lo sabe todo es Dios. Los sextos, el poder angélico es superior, pero no supremo. Esta frase es interesante, o sea, tienen un poder mayor que el nuestro, pero no son omnipotentes. Entonces sí tienen un gran poder, porque la palabra así los presenta en varias ocasiones, es superior a los seres humanos, el poder que ellos tienen, pero no son omnipotentes, no son de un poder supremo. El único que tiene poder supremo es Dios. Los ángeles toman decisiones, tenemos severas citas, o sea, sí, en algún momento Dios les envía y ellos tienen que tomar decisiones respecto a su trato con algún siervo de Dios, en cuanto a alguna situación de la historia de Israel o en algún evento de la historia de la iglesia, y tienen que tomar decisiones. Es interesante también decir, hermanos, que hay hermanos en Cristo que tienen alguna experiencia con ángeles. No podemos ni avalar o negar totalmente esto, porque hay ocasiones en que hay personas que dicen que han tenido alguna experiencia con ángeles. Siempre tenemos que pasarla por la palabra de Dios y recordar que si algo muy evidente, algo muy notorio por los ángeles, sí tienen de parte de Dios la posibilidad de hacerlo. Pero también hay ocasiones en que ha habido confusión y ha habido mucha doctrina acerca de los ángeles. Hay gente en nuestro contexto que adora ángeles. Dicen que tienen colores y que tienen ciertas formas de adorarlos, les prenden velas o les hacen figuras, les hacen algún tipo de diseños, pero los ángeles bíblicamente nunca van a pedir ese tipo de reconocimiento y siempre nos llevan a reconocer a Dios. Vamos a pasar al punto 2, que son los demonios, y también tenemos ahí una cantidad de contexto, ¿no? Dice Satanás su origen. La idea de un diablo horrible de apariencia con cuernos y pezuñas se deriva de la mitología pagana y no de la Biblia. De acuerdo con las escrituras, Satanás fue originalmente Lucifer, que quiere decir portaantorcha, según el significado de su nombre. Era un guardián del trono de Dios, pero con orgullo aspiró a ser como el Altísimo y cayó en juicio. Entonces, Satanás es un ángel, finalmente,
pero aunque está al frente de todas las batallas en contra de Dios de parte de los demonios, nosotros recordamos también ahí que dice Apocalipsis, ¿no? Que el dragón arrastraba a una tercera parte de las estrellas del cielo, de donde se saca la conclusión que aproximadamente 1 de cada 3 ángeles cayó con Satanás. Son los demonios y hay varias divisiones que tenemos de ellos, pero entonces estos ángeles que cayeron con Satanás tienen poder, tienen maldad, pero no tienen todo el poder. Ni siquiera Satanás tiene todo el poder. Es un ángel muy poderoso, pero el único que tiene todo el poder es Dios. Y como dice la palabra en Apocalipsis que a Satanás lo van a atar, encontramos que hay ángeles más poderosos que él, pero Dios le deja el momento de estar gobernando en el mundo porque tiene una función de mal, de destrucción, pero al final de cuentas Dios le va a disciplinar, le va a quitar toda esa autoridad. Isaías 14 y Ezequiel 28 son doble referencia. Los reyes de Babilonia y de Tiro reclamaron para sí una forma blasfema, adoración como si fueran seres divinos. Hicieron de sus súbditos juguetes y de despedada ambición. Esa conducta sirve para describir el carácter soberbio y blasfemo de Satanás al rebelarse contra Dios. Entonces usted ve Isaías 14 y Ezequiel 28, habla de los reyes de Babilonia y el rey de Tiro, pero como humanos, que abusaron de la autoridad, que se sentían como creados en especial, como con un gran poder, que reciben una gran adoración, y eso refleja cómo es Satanás. Por eso se dice que es una profecía de doble referencia o doble recurrencia. Se refiere a los reyes de Babilonia y Tiro y también se refiere a Satanás. En los dos casos describe una gran soberbia, una maldad de hacer daño a los demás, y bueno, por eso decimos que estos reyes de Tiro y Babilonia reflejan un poco de Satanás. Pero también si vemos bien todo el contexto, esta descripción rebasa al rey de Tiro y Babilonia, porque lo que Satanás hace es mucho más grande. Rebelarse contra Dios, decíamos como un guardián del trono de Dios, pero pues pensó que podía igualar el poder de Dios y quiso poner un trono junto al trono de Dios y entonces fue totalmente destituido, ¿no? Entonces dice que los profetas inspirados por Dios hicieron uso de este recurso en la lección de la siguiente. Si Dios castigó el orgullo blasfemo de este ángel elevado, no dejará sin castigar a cualquier monarca que se atreviera a usurpar el lugar del Creador. Entonces los reyes de Tiro y de Babilonia, como humanos, también fueron usados por Dios en este texto de expresarnos esta profecía para que recordemos que Dios no permite que nadie quiera tomar su lugar, porque Dios es un ser único, el único que merece toda la gloria es Dios y es inigualable. Dice ahí en Génesis 3 y en Isaías 14, nótese de qué manera Satanás trató de infectar a nuestros primeros padres con su carácter. Recordamos cómo con Adán y Eva empezó tratando de decirles que Dios no les había dicho todo, trató de ganar de una manera pues mentirosa totalmente a Eva y también de esa forma dañó a toda la humanidad creada por Dios. Satanás tiene orgullo y ambición, dice ahí, ¿no? Entonces tiene esas dos pues defectos, ¿no? Esos grandes defectos. Es tan orgulloso que pensó que podía ser como Dios. Y su ambición es que piensa que podría haber ganado el lugar que Dios tiene y lo sigue haciendo, ¿no? Aun cuando tentó a Jesús, Mateo capítulo 4, vemos eso. Tiene una gran ambición y un gran orgullo. Le llaman con minúsculas el Dios de este siglo, porque realmente él se siente como un Dios, pero no es Dios. El único que es Dios es nuestro Señor. Y bueno, Satanás tiene como un ángel poderoso y con situaciones de tiempo que está gobernando en el mundo, pero en su momento Dios les va a castigar de manera total, ¿no? Dice que castigó su maldad Dios y bueno, Satanás trató de hacer de su aliada, pero Dios frustró este complot. Ahora, ¿cuáles son los títulos de Satanás que describen su carácter? Primero, Dios es Satanás. Satanás significa adversario. De ahí que muchas veces en la iglesia le decimos el enemigo. El enemigo es Satanás, porque fue enemigo de Dios, se hizo enemigo de Adán y Eva y es enemigo de toda la humanidad. También dice aquí por contexto que, bueno, está tratando de atacar a todos los que siguen a Dios desde Sem, y el linaje de los que siguen a Dios en el Antiguo Testamento, a los judíos y también a la iglesia, ¿no? A la iglesia la ataca con doctrinas erróneas y con manifestaciones fuera de lo que es la palabra del Señor, manifestaciones falsas, diríamos, ¿no? En algún sentido se dice que Satanás trata de imitar las cosas de Dios, así como en la iglesia hay manifestaciones del Espíritu Santo, hay manifestaciones de Dios. Todos los adoradores de Satanás y los grupos falsos en cuanto a las cuestiones de Dios tienen algunas manifestaciones. Por eso vemos cuando hay personas endemoniadas, cuando tienen alguna adivinación, cuando tienen algunos milagros engañosos, hay un poder, pero es un poder limitado. Y nosotros tenemos entonces la descripción de la palabra de Dios para ver cómo al final Satanás va a ser totalmente derrotado
y no tiene ese poder del que hace alarde. Tiene un poder, pero Dios lo está acotando. Como con Job le dijo Dios a Satanás, puedes tocar su cuerpo, pero no vas a tocar su alma, no vas a tocar su vida. Diablo significa calumniador, porque acusa totalmente a Dios y al hombre. Recuerden que su trabajo de acusar dice que acusa a los santos de Dios, acusa a Dios y trata de acusar a la iglesia, ¿no? Entonces, normalmente ese término diablo es diabolos, es un calumniador, porque acusa falsamente. A Dios no puede acusarlo porque Dios es perfectamente santo, pero a los creyentes y a los seres humanos llegamos a fallar. Sin embargo, Satanás tiene mucho el énfasis de tratar de estar acusando a las personas, de estar enfatizando los errores que tenemos como personas. También se llama Abadón, hebreo Abadón y griego Apolión. Esto significa literalmente destructor. Odia al Creador y a todas las obras del Creador. En algún momento también se dice que el Abadón es como el infierno, el lugar donde está Satanás, pero también se llega a dar el término a este primer ángel de mal, ¿no? A Satanás mismo. Puede ser también Abadón o Apolión. También se le llama serpiente en Apocalipsis 12. En Génesis 3 aparece como serpiente y en Apocalipsis como dragón. O sea, adopta la imagen de seres que son depredadores, de seres que inspiran cierto temor, y realmente pues usó a la serpiente para engañar a Adán y Eva, y en Apocalipsis aparece como dragón porque va a tener la idea de engañar a las naciones, como si fuera un ser muy poderoso, así como los dragones orientales que tienen esa connotación, ¿no? Eso también el tentador. Porque Mateo 4.3 dice que Dios nos prueba para purificarnos y desarrollarnos, pero Satanás nos tienta para destruirnos. O sea, siempre que hay una prueba de nuestro carácter, decisiones que tenemos que tomar, alguna prueba que tenemos que pasar, Satanás desea que caigamos, pero Dios quiere que lo veamos como una prueba. Entonces, Satanás es tentador y Dios permite la prueba. Dios no tienta, pero nos prueba en la fe y permite que pasen ese tipo de situaciones muy difíciles para que sigamos finalmente al Señor. También se le llama príncipe y Dios de este mundo. Ahí vienen varios versículos porque realmente toma el lugar de un príncipe, aunque no es un príncipe ni de parte de Dios, pero en el mundo lo adoran. Hay religiones falsas que lo adoran, hay personajes que lo adoran, hay mucha gente que sin conocerle o sin estar bajo una relación totalmente explícita, muchas personas son influenciadas por Satanás. Entonces tiene en el mundo toda la jerarquía para estar pues con todos los honores y placeres y ganancias del mundo, ensalza a la gente para que no tengan la capacidad de la nobleza de apelar a las cosas de Dios. Entonces Satanás, como príncipe de este mundo, está impulsando mucho las pasiones bajas del hombre. Pero algo que tenemos que decir, Satanás no decide por los hombres. Cuando los hombres caemos en pecado es por nuestra decisión. Nos puede tentar, puede hacer muy exacerbada la tensión de la atracción del pecado, pero nosotros podemos decidir. Satanás no decide por los hombres, porque muchas personas luego dicen, incluso en las iglesias, ¿no? Es que el diablo me movió, el diablo hizo esto. No, el diablo no puede hacer nada. Me va a tentar, pero quien tiene que tomar la decisión soy yo. Nosotros somos los responsables. ¿Cuáles son las actividades de Satanás? En su naturaleza se opone a la obra de Dios, obstaculiza el evangelio, tiene una posesión en todas las personas inconversas porque los tiene ciegos, los tiene totalmente influidos. Aflige, tienta, es atrevido, es orgulloso, es poderoso, maligno, astuto, engañoso, feroz y cruel. Todo esto tiene versículos ahí para que ustedes puedan estarlos observando, pero así es el carácter de Satanás. Por eso decimos, no es de ninguna manera un ser que tenga alguna bondad. No hay nada de bondad en él, es totalmente perverso, es totalmente destructivo. Su esfera de acción actúa en los malos y depravados, pero también se viste como ángel de luz. Recordemos que hay ocasiones en que pues participa en doctrinas erróneas y cultos falsos, donde muchas personas piensan que es un buen ángel, pero es un ángel de luz. O sea, aparece que es como un ángel de luz, pero es un ángel de tinieblas y de oscuridad. Entonces, pretende degradar a la sal de la tierra. Se nos ataca mucho a la iglesia. Todo tipo de ataques en contra de la iglesia se van a dar, pero los que tienen la decisión, otra vez somos nosotros. Su motivo, ¿cuál es la motivación de Satanás? El odio que le tiene a Dios. Odia tanto a Dios y a Jesús, que tomó un cuerpo humano, que de esa manera trata, como no puede dañar ni a Jesús, ni al Padre, ni al Espíritu Santo, daña a los seres humanos. Estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces, por ser hechos a la imagen de Dios, Satanás nos odia y cada que nos destruye o nos quiere llevar a la condenación, está tratando de ganar una batalla. Por eso decimos, hay una batalla por las almas de las personas. Su límite es fuerte, pero no debemos exagerar su poder. Para los creyentes es ya un enemigo vencido, es cobarde,
tienta, aflige y mata, solo con el permiso de Dios tenemos revelación suficiente para derrotarlo. Entonces es muy fuerte, sí es un ser muy poderoso, pero no es invencible. Nosotros tenemos, como dice la palabra, que resistir al diablo para que huya de nosotros. Tenemos que fortalecer lo espiritual. Por eso cuando buscamos del Señor, cuando estamos en la oración, en la palabra, cuando estamos dedicados a Dios, nos fortalecemos en Dios para poder resistirlo. Pero el mundo que no conoce las cosas de Dios, pues se deja influir totalmente por Satanás. Su caída está profetizada, va a ser lanzado nuevamente al término de la gran tribulación, según Apocalipsis 12:9, y será aplastado en el milenio y después arrojado al abismo en el lago de fuego, en Apocalipsis 20:10. Ese es su destino. ¿Cuáles son los espíritus malvados? Son los ángeles caídos. Recordemos que todos los ángeles que pecaron con Satanás, cuando se rebeló contra Dios, fueron parte de su séquito. Entonces Dios les condena también a ser como seguidores de Satanás. Algunos están en el infierno, como veremos ahora incluso con versículos, en un diagrama que tenemos aquí enseguida, pero Satanás es quien está libre con ciertos demonios aquí en la tierra. Hay algunos que están en el infierno temporalmente, serán liberados en la gran tribulación, pero hay otros que están totalmente condenados en aquel lugar en el infierno. Entonces los ángeles caídos son los mismos que se rebelaron contra Dios, que siguieron a Satanás, y entonces de esa manera están tratando de oponerse a las cosas de Dios. Tenemos algunas cosas que decir. Por ejemplo, dice que los ángeles fueron creados perfectos, intachables y con libre albedrío. Bajo la dirección de Satanás pecaron y fueron arrojados del cielo. Pecaron por orgullo. Algunos están en el infierno, 2 de Pedro 2:4. Otros tienen en el aire, están en el aire que nos circunda, Juan 12:31, y tienen poder sobre los hombres que están en pecado. No tienen promesa de redención. O sea, finalmente, como ellos no ejercen fe porque ven a Dios, son los mismos ángeles creados por todos. El total de los ángeles que Dios creó lo han visto. No pueden tener fe. Entonces, los que cayeron con Satanás no tienen promesa de redención porque están condenados. Aunque están en varios lugares, como veremos enseguida, pero no hay promesa de redención. Los únicos que tenemos promesa de redención somos los seres humanos que nos movemos por fe. Su castigo será el infierno, Mateo 25:41. Finalmente, cuando Dios disponga a mandarlos a todos ahí, van a estar en ese lugar de condenación. ¿Cuál es su acción en el hombre? Los demonios son un rango especial que fija su morada en el hombre. A veces muchos habitan en un solo hombre, como hay varios textos en la palabra, el denominado gadareno, recordamos mucho esto. Pueden provocar enfermedades físicas o mentales. O sea, no todas las enfermedades son provocadas, porque ahí hay una confusión en muchos lugares de la iglesia que piensan que cualquier enfermedad es provocada por Satanás. No, hay muchas enfermedades que pueden ser físicas o mentales, pero a otras que sí tienen una raíz espiritual. Tendríamos que ver claramente el caso y discernir muy a fondo si esa enfermedad no viene de una situación física o mental, pero no son capaces de provocar todas las enfermedades. Tienen algunas enfermedades que pueden provocar. El demonio emplea a la persona como instrumento suyo, impartiéndole su poder sobrenatural, según Isaías 28 y Hechos 16. Recordamos en Hechos 16 a la joven con espíritu de adivinación. Era una jovencita que estaba diciendo que Pablo y sus seguidores eran siervos de Dios que predicaban el evangelio. Entonces, ahí vemos claramente cómo también en las personas espiritistas tienen manifestaciones. Hay algunas partes de lo que están ellas teniendo ahí como un poder sobrenatural, pero está limitado porque Dios no quiere que ese poder se ejerza de manera libre. Y finalmente, quienes tenemos la capacidad de orar, incluso por endemoniados o por orar por personas muy oprimidas, somos los creyentes. Tenemos la autoridad de parte de Dios por su palabra para poder orar y para poder tener liberación en esas personas. Al igual que los ángeles, dice su propósito, están organizados por rangos. Se revelan a todas las características sanas de los ángeles, detienen el plan de redención e imitan a Dios. Mateo 28 y Juan 14. Se desarrollan capacidades opuestas a los dones del Espíritu Santo. O sea, decíamos, el propósito de todos estos ángeles es estar en contra de la obra de Dios. Todo lo que puedan hacer para tratar de atacar la obra de Dios en la tierra, lo van a estar ejerciendo. Con convertidos, bueno, atacando a la iglesia en la fe y en el ministerio. Y con los inconversos, influyendo mucho. Cómo la gente vive, cómo la gente piensa, cómo la gente no cree en Dios, cómo la gente está guiándose cada día más sin principios espirituales. Todo eso es la influencia de Satanás en el mundo y tiene entonces un área de injerencia muy fuerte, esos demonios, ¿no? Y decíamos que imitan a Dios. En muchas de las situaciones de espiritismo y algunas manifestaciones de falsas religiones, hay personas que incluso dicen que han hablado en lenguas, o personas que dicen que tienen milagros, y algunas manifestaciones así son como imitadores de Dios. Pero el propósito es engañar a la gente. Los verdaderos creyentes no nos dejaríamos engañar por ese tipo de demonios. El diagrama que tenemos al final es todos los ángeles. Dice, 2/3 de todos los ángeles son los ángeles buenos y 1/3 son los ángeles malos o los ángeles caídos.
El primero de ellos que tenemos ahí con sus citas bíblicas, ya ustedes las pueden buscar, es Miguel el Arcángel, que decimos aparece como el jefe de ángeles, se le aplica este título. Gabriel, es interesante que nunca aparece con el título del arcángel. Muchas iglesias dicen el arcángel Gabriel. Si usted busca en Daniel, en Lucas, nunca aparece Gabriel con el título de arcángel, dice un ángel. Entonces le decimos que es un mensajero especial de Dios que vino con Daniel a dar la profecía y con la iglesia, bueno, anunció que Jesús iba a nacer con María y con José, pero no tiene otra función ahí, ¿no? Y Miguel el Arcángel que decíamos en Daniel y en Judas, Apocalipsis también, tiene la función de proteger a la nación judía. Es un ángel de las naciones y en este caso también es un arcángel. Los querubines que decíamos son adoradores, están en Génesis, en Éxodo, Isaías y Romanos. Entonces, esos querubines se dedican a adorar totalmente a Dios. Y decíamos, su imagen tiene algo que ver con la naturaleza de Jesús por aquello de una cara de hombre o la cara de un becerro, de un águila volando o de un león. ¿Reflejan algo de Jesús o reflejan algo de la creación? Pueden ser las dos interpretaciones están correctas. Los serafines son adoradores. Isaías 6, 2 y 3 están siempre dedicados a contemplar a Dios en su santidad. Entonces son observadores de la santidad de Dios. Los querubines son adoradores y los serafines son observadores de la santidad de Dios. Los vigilantes en Daniel dice que están tomando decisiones respecto a la situación mundial, respecto a algunos asuntos muy importantes en las cosas de Dios y seguramente son ángeles de un rango muy alto. Los ángeles escogidos, 1 Timoteo 5:21, decíamos, hay varias veces que aparece el término allí y nada más les llamamos así, porque así aparece en la palabra. Hay algunos ángeles escogidos. Los ángeles de las naciones, que también aparece en Daniel, que decíamos allí, ángeles buenos y ángeles malos, en Daniel 10, capítulo 10, versículo 13, 20 y 21. Ahí vienen los ángeles de las naciones. Entonces están al frente los ángeles de las naciones de la obra de Dios y hay demonios que están al frente de naciones para detener la obra de Dios. Y los arcángeles, primera de Tesalonicenses 4:16, es el único texto del Nuevo Testamento donde aparece la palabra arcángeles. Entonces los arcángeles están ahí como jefes de ángeles y tenemos esa división. Los ángeles caídos o los ángeles malos, una tercera parte, es uno de cada tres, pero decíamos, tienen pues algunas funciones, ¿no? Satanás es el primero de ellos, es el que más aparece información. No vienen todos los textos, vienen algunos textos selectos, que decíamos que es destructor, que es enemigo de Dios, que es un adversario, que es un acusador y que se opone totalmente a la obra de Dios. Ya dijimos su carácter, ¿no? Hay unos demonios que están aprisionados en dos lugares, en el Tártaro o en el abismo. Los que están aprisionados en el Tártaro, así se llama textualmente ese lugar, es 2 de Pedro 2:4 y Judas 6. Entonces dice, están en ese lugar reservados ahí a prisiones eternas. Entonces es un grupo muy grande, no conocemos el número, son ángeles que permanentemente Dios ya los condenó para estar ahí. Seguramente por algún juicio perfecto de Dios los puso ahí en el Tártaro. En el abismo, es otro texto, Lucas 8 y Apocalipsis 9, serán liberados temporalmente para atormentar durante 5 meses en la gran tribulación. Entonces, esos demonios que parecen así como caballos, con cabello de mujer y aspecto de serpientes y cosas así como escorpiones, realmente son demonios que van a ser durante 5 meses liberados para atormentar a la generación de la gran tribulación. Posteriormente volverán a su lugar, ¿verdad?, de reserva. Los demonios activos están en el mundo desde que cayó Satanás, están por rango, según Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Entendemos que principado se refiere a una autoridad, así como un rango que pretende ser real, ¿no? Potestad se refiere a poder. Entonces, principados es el rango de cierta nobleza falsa y la potestad es el poder que tienen para ejercer en contra de la humanidad. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, entonces encontramos ahí también que hay algunos que se les llama así gobernadores y están con las tinieblas del mundo. Algo que tenemos que notar aquí, hermanos, no compartimos la idea de la cartografía espiritual que algunos han escrito algunas iglesias que le dan nombres a los demonios, incluso olores y colores y tamaños. Todo eso está muy fuera de la palabra de Dios. Diríamos está fuera de contexto. No creemos que eso sea así. Nos quedamos con Efesios 6:12, donde dice que son gobernadores de las tinieblas del siglo. Porque incluso hay iglesias que han tratado de investigar, ¿no? ¿Qué demonio está aquí trabajando en este municipio? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde actúa? Y todo eso ha llevado a muchas iglesias a distraerse. La palabra no nos dice que nosotros veamos ese tipo de cartografía espiritual, aunque respetamos a las iglesias o a los hermanos que tienen esa promoción, pero no estamos de acuerdo con esa cartografía. Finalmente, nada más nos enfocamos a orar para que se derriben principados, potestades o gobernadores de tinieblas. Huestes espirituales de maldad habla de la cantidad. Huestes es como un gran ejército. Entonces,
hay un gran ejército espiritual de maldad de demonios que están en ese lugar. Y algo que tenemos que aclarar también aquí, no siempre nos referimos a Satanás. Satanás estará en situaciones muy altas de política, de destrucción de personas, al frente de cosas que influyen mucho en su reino de maldad, pero los demonios que nos atacan a nosotros son de menor rango, normalmente, ¿no? Porque hay personas que dicen, Satanás me atacó, pues no estamos seguros que sea Satanás, casi seguro si hubo un ataque que haya sido de otro tipo de demonios, ¿no? Y además tenemos que ver claramente en qué consistió el ataque, porque muchas personas como que hemos exagerado esas funciones de Satanás. Pues hermanos, terminamos entonces con la clase 10, Angelología, de Introducción a la Teología, y pues les enviamos a todos un afectuoso abrazo, que Dios les siga bendiciendo. Gracias por su atención.